Muy buenas tardes, que el Señor bendiga sus vidas. Estamos para una nueva enseñanza bíblica. Vamos a orar, vamos a entregar este tiempo siempre en la dirección de Dios a nuestro corazón. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos y te exaltamos a ti. Gracias, poderoso Dios, por cada oportunidad que tú nos das, Señor, para aprender de ti, para vivir en ti, para enseñar tu palabra. Precioso Espíritu Santo, que estás en medio de nosotros, tú nos guías a toda verdad, en el nombre de Jesús. Que tu palabra en cada familia, en cada hogar, en cada persona, Señor, haga para lo que fue enviada, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La enseñanza que tengo para ustedes hoy lleva como título: ¿cómo es el siervo de Cristo? ¿Cómo es ese siervo de Cristo? Y el fundamento bíblico está en Mateo capítulo 20, versículos del 26 al 28. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Que el Señor añada la bendición a su palabra. Y ese siervo de Cristo debe tener la actitud como Cristo, rendido a Cristo. Y este pasaje bíblico que acabamos de oír nos dice cuál debe ser la actitud de ese siervo. Por Cristo somos nosotros siervos. El siervo es aquel que está rendido a Cristo. Ese siervo que está rendido a Cristo sirve con el poder de Dios que pone en su vida. Dios hace a través de ese siervo, por eso sirve, y se convierte en un servidor que ejecuta el plan de Dios. Siervo, servir, servidor. Pero todo comienza con rendirse a Cristo. Ahora, ese siervo está dispuesto a conocer más a su Señor y a ser como su Señor. Esa es la clave para el poder de Dios, para la grandeza de Dios, para la gloria de Dios. Siempre es de Dios y la pone en nosotros, que somos como un vaso de barro, así lo dice Pablo. Somos como un recipiente para recibir el poder de Dios y hacer. Ese hacer es de Dios a través de nuestra vida. Pero es una lucha. Es una lucha que tenemos diariamente. Por una parte, lo influyente del mundo. Un cargo, un puesto, la fama, el brillo en el mundo. Por otra parte está lo de Dios, lo espiritual, lo que es de mi Señor. ¿Por quién y para quién me rindo? Este tipo de temas no es muy aceptado. No es muy popular, quizás, digámoslo así, entre los cristianos. No gusta mucho. No es quizás como la perla de gran valor o como el hijo pródigo. Muchas personas quieren el poder de Dios para hacer muchas cosas y ser reconocido. Pero se están olvidando que toda la honra y la gloria es para nuestro Señor, que Él es quien hace a través de mi vida, y la gloria es para Jesucristo. ¿Por qué en la práctica es tan difícil servir? Lo hablamos, pero hacerlo o llevarlo a la práctica es difícil. Porque muchas personas no reconocen de que hay algo del mundo que les sigue atrayendo. No logran identificarlo quizás
o algunos lo callan, pero el mundo le sigue atrayendo. Por eso entonces es que se le complica a unos cuantos rendirse totalmente a su Señor. ¿Quiénes deben servir? Toda la iglesia. Quien debe servir a Cristo, quien debe servir a Dios, es toda la iglesia. Pero el problema está en los extremos. Por un lado, hay unos cuantos que no sirven porque creen que no es con Él. Creen que con venir, congregarse, ya, me tienen que agradecer que mejor vengo. Y ese sector no sirve porque creen que eso no es con Él. Y por otro lado están unos que sí sirven, pero se enseñorearon, se agrandaron y los beneficios terminan siendo para Él. Está equivocado. Muchas personas cambiaron o tienen el concepto equivocado de lo que es servir. Tienen un concepto erróneo, tienen motivaciones equivocadas en cuanto al servir. Esta enseñanza la da Jesús, la de Mateo 20, a propósito de una madre llamada Salomé y dos hijos, Jacobo y Juan. Ella quería sentarlos a la derecha y a la izquierda de Jesús. Y por eso vino la enseñanza, aquella enseñanza de que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. El mismo Jesús, el Hijo de Dios, no vino para ser servido. Si Él no vino para ser servido, ¿qué queda de nosotros, sus siervos? Servir. El apóstol Pablo en Colosenses 3:23 nos lo habla de la siguiente manera. Él dice que todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que vuestra recompensa viene de nuestro Señor, porque a Cristo el Señor servimos, que el que hace injusticia recibirá la injusticia que hace, porque no hay acepción de personas. Pablo está diciendo que nosotros partamos de un principio. ¿Cuál? Todo lo que hacemos es para nuestro Señor y Rey, porque yo soy su siervo. Eso quiere decir que es con Él y para Él. Fuera de ahí estoy perdiendo mi tiempo. Yo vivo rendido a mi Señor y es de corazón que estoy rendido a mi Señor en lo que hago. Porque claro que voy a hacer cosas, pero es mi Señor en mí, con mi corazón rendido. Entonces, con Él y para Él. Ahora, todo siervo lo hace por dos razones. Para servir hay dos razones. Recuerda, el siervo es quien está rendido al Señor en su corazón, sirve con lo que Dios pone en él y luego va al servicio cristiano ejecutando lo que Dios puso en él. Dos razones para servir a nuestro Señor o para el servicio cristiano. La primera, el servicio cristiano es un mandamiento. Recuerda siempre que nuestro Señor está arriba y nosotros abajo. Él está en la cúspide, nosotros en la tierra. Y hay una orden desde ahí para la iglesia, una orden, pero que se ejecuta voluntariamente, no obligatoriamente. Aunque es una orden, es un mandato, su ejecución es voluntaria, porque es en el amor del Señor que yo lo voy a hacer. Cuando yo voy obligado, lo voy a hacer mal. Yo tengo que ir, es en el amor del Señor, por eso es voluntariamente en mí. Es diferente a lo que el sistema quiere colocar, a lo que el mundo quiere obligar.
lo de Dios es voluntario. Yo me rindo a Él. Ahora, recuerda siempre que la Biblia es nuestra guía y el apóstol Pablo nos lo está enseñando, aunque nos lo está mandando también. Nos lo manda, pero nos lo enseña a través de lo que Jesús hizo en la tierra. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8, Pablo lo expresa con el modelo de Jesús. Pablo dice: haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser como Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en su condición de hombre. Pablo se había despojado y ahora se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo se despojó de toda la grandeza de Dios y tomó forma de siervo. Teniendo forma de Dios, ahora toma forma de siervo. Nosotros, los siervos de Cristo, con más razón. Pablo dice que Cristo toma forma de siervo. Entonces, ¿qué queda para nosotros? Nosotros tenemos que despojarnos de unas cuantas cosas y ser siervos de Cristo, como Cristo era siervo de su Señor, quien lo envió. Esto es todo un proceso en nuestras vidas. Por eso que tú ves la grandeza de Dios en hombres como Pablo, en hombres como Pedro, porque renunciaron, se despojaron, se humillaron delante de Dios y en la tierra se hicieron siervos para Cristo. La Biblia nos muestra unas cuantas enseñanzas en las que Jesús, hablando, nos muestra a siervos y un señor, a un rey y sus súbditos, a un amo y sus esclavos. Dios nos está hablando ahí de que aprendamos nosotros a ubicarnos. Hay uno que está arriba y nosotros abajo. El que está arriba es nuestro Señor, a quien servimos. Juan capítulo 15 nos habla de que nuestro Señor es la vid y nosotros los pámpanos, que debemos llevar fruto, que debemos vivir y trabajar para nuestro Señor, alcanzar el producir, el hacer unas cuantas cosas, alcanzar para nuestro Señor aquí en la tierra. Pero esto es en comunión con Dios. Noten algo, Juan 15 dice también de que separado de Dios nada podemos hacer, que es permaneciendo cerca de Él, cerca de nuestro Señor. Separado nada puedes tú hacer. Entonces, el siervo de su Señor es el que está cerca de su Señor, porque separado de Él nada podemos hacer. La palabra de Dios nos muestra en un pasaje bíblico una verdad poderosa, pero desafiante. Lucas, capítulo 17, versículos del 7 al 10. Aquí Jesús está hablando algo que nos tiene que mover, que nos debe sacudir, que nos ubica. En su sabiduría, Jesús hablándonos, entendamos qué dice el Señor en Lucas 17, del 7 al 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa?
¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Jesús nos habla muy claro y está colocando un ejemplo. ¿Quién de nosotros, teniendo un siervo que está trabajando en el campo, que está haciendo muchas tareas, cuando regresa al final del día a la casa, le quita la responsabilidad de todas las cosas que debe continuar haciendo ese siervo? ¿No le dice más bien que le atienda? Ninguno le quita la responsabilidad. El Señor dice, nadie va a dejar que su siervo no haga lo que le corresponde hacer. Después que me atienda, tal vez puedes comer, tal vez te puedes hacer tus cosas, pero el Señor necesita que su siervo le atienda, le haga la comida, le prepare la cena, acomode todo en la cocina y luego sí puede preparárselo de él. ¿Acaso le da las gracias a su siervo? Está diciendo Jesús. Y dice Jesús, pienso que no. Claro que no. Y luego termina Jesús este relato diciendo, así también nosotros, siervos inútiles somos por hacer lo que nos correspondía. Porque hay tres tipos de siervo. Aquel que es súper inútil, que no hace nada. Aquel que hace lo que le corresponde, ese es inútil, porque no hizo más de lo que le corresponde. Y debe haber un siervo útil, que va más allá de lo que le corresponde. Es lo que el Señor nos está diciendo. O sea, nuestra obediencia debe ir más allá de lo que realmente se nos mandó. Eso es lo que el Señor quiere contigo. Ahora, el siervo del Señor es aquel que se rinde al Señor. Primeramente, me rindo a mi Señor. Y luego, con lo que Él pone en mí, yo hago. O sea, en otras palabras, Él haciendo a través de mí, con mi disposición, con mi comunión, con mi búsqueda de mi Señor, yo ejecuto su plan en el servicio cristiano. El Señor me está colocando en mi sitio, en mi lugar, en esta porción bíblica. La grandeza es de Él. Yo soy su siervo. La gloria es de Él. ¿La aceptas? ¿Aceptas que el Señor sea glorificado a través de ti? De eso se trata. Ese es el siervo de Cristo. Si el Señor te pidiera cuentas hoy, si te llama y te evalúa en tu servicio, ¿cómo crees que estás? ¿Aprobado? ¿Qué crees? ¿Qué crees tú? ¿Estarías aprobado en ese servicio a Cristo? ¿Cómo estamos sirviendo a nuestro Señor? ¿Frutos? ¿Qué es fruto? El fruto es el dejar producir al Espíritu Santo en mí, el dejar que el Espíritu Santo trabaje en mí, entonces voy a manifestar lo de Dios. El fruto tiene que ver con tu transformación, con tu testimonio, con tu testificar, con tu vivir.
ahí es donde comienzas a dar fruto. Luego ganarás gente, pero primero tú estás ganado como siervo para Cristo. Ese es fruto. De ahí viene lo demás. Lo reflejas, porque el fruto es reflejarlo. Hay cambios en tu vida por tener tu corazón rendido a tu Señor. Que el Señor gobierne nuestra vida. Ahí está mi meta. Que el Señor me gobierne. Ahora, esto es un luchar diario, porque hay días que tú no quieres que el Señor te gobierne. Es una lucha. Pero a eso fuimos llamados. Y el Señor nos lo ordena. Pablo lo reafirma en la palabra. Nosotros obedezcamos a lo que la Biblia dice. Primera razón, entonces, es un mandato para el servicio cristiano. La segunda razón de ese servicio cristiano es que Jesucristo es el ejemplo. Jesús nos da el ejemplo. En el Antiguo Testamento muchas profecías nos hablan de cómo se veía a nuestro Señor o a Jesús. Lo presenta el Antiguo Testamento en la profecía, sobre todo en Isaías, como el siervo del Señor. En el capítulo 42, versículo 1, dice: mi siervo eres tú, yo te sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Está hablando el Padre de su siervo, su Hijo que vino a la tierra en forma de Dios y tomó forma de siervo. Vuelve aquí el pasaje bíblico escrito por Pablo. En el Antiguo Testamento conseguirás profecías que te muestran cosas que están escritas en el Nuevo. Por ejemplo, lo que dice Mateo 20:28, de que Jesucristo vendría en rescate por muchos, de que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y a dar su vida en rescate por muchos, ya está reflejado en el Antiguo Testamento. Es cumplimiento de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, de la profecía, y muchas las encuentras en Isaías. Y hay un capítulo que es muy revelador, el capítulo 53 de Isaías. Ahí encontramos nosotros la esencia del servicio de nuestro Jesús. En Juan, capítulo 13, versículos del 4 al 10. Aquí hay otro relato de Jesús. Aquí hay una enseñanza poderosísima, porque nuestro Señor Jesucristo se dio sirviendo para enseñar a sus discípulos ayer, a nosotros hoy. Oigamos lo que dice Juan 13, del versículo 4 al 10. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y al enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Es un momento muy apremiante. La cruz está cerca.
La situación en esa última cena no es fácil. Y Jesús se quitó la capa. La capa tiene que ver con autoridad. Y se ciñó la toalla. El ceñirse la toalla es para situaciones extremas. El ceñirse, la Biblia te lo muestra en situaciones muy extremas. Es muy extremo esto que Jesús va a hacer. Jesús por 3 años trató de enseñarle a sus discípulos lo que es el servicio. Pero ahora nuestro Señor en unos minutos tiene que enseñarle a ellos lo que no aprendieron en 3 años. Y el Señor va a esa misión. No es fácil porque en la cultura judía se estilaba de que cada visita a una casa se lavaba los pies porque se andaba en sandalias y el polvo ensuciaba los pies del visitante. Entonces, como cortesía, educación, como un gesto noble, se lavaba los pies de ese visitante. Pero quien lavaba los pies era el siervo del siervo del siervo del siervo. Era el sirviente más insignificante, el que le tocaba esa tarea. Por eso la sorpresa de los discípulos de Jesús, cómo Jesús, siendo su Señor, va a lavar los pies de sus siervos. Y es donde Pedro le dice, no lo harás. Y Jesús le dice, bueno, yo contigo no voy a pelear, no tendrás parte conmigo. Y ahí es donde Pedro entiende, porque el Señor dice que quien está limpio no necesita bañarse completo, porque Pedro quería ya que le bañaran completo. La inestabilidad en la persona, aquí, allá, y Jesús le explica, no hace falta que te bañe completo. La vida te puede ensuciar los pies en ese caminar, porque en el camino te conseguirán muchas cosas, pero si ya creíste en Cristo, solamente se necesita lavar tus pies, porque lo demás en ti está limpio. Hay veces por algunas cosas las personas se distraen, se desvían, pero es tiempo de que te alinees. Y lo hizo Dios con Pedro, lo hizo Dios con los discípulos esa noche. No era una tarea fácil. ¿Y cuál era el propósito? ¿Los pies limpios? No. El propósito era que ellos tomaran la actitud de siervo. Y ese fue el trabajo de Jesús. Mateo capítulo 10, versículos 24 y 25 dice que el siervo, que el discípulo no será más que su maestro y que el siervo no será más que su Señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Estas son enseñanzas de Jesús para la vida cristiana, para el discípulo, para el siervo. O sea, principios de vida que Jesús quiere que nosotros pongamos en práctica. Un siervo tiene que estar siempre dispuesto a servir a su Señor. Por más poder que tenga ese siervo, debes saber que honra y gloria es a nuestro Señor, no a los hombres. Por pequeño o por grande que parezca aquello que puedes estar haciendo, recuerda que es el poder de Dios para hacer en tu vida y que tú lo reflejas. Y que la honra y la gloria es a nuestro Señor. Hay un pasaje bíblico en el Antiguo Testamento que nos debe llamar mucho la atención. Y está en Deuteronomio capítulo 15. Ahí hay un relato de cómo era la vida de los esclavos en aquel tiempo, tiempo de la ley. Y dice la Biblia que un hebreo podía comprar a otro y ese otro ser su esclavo por 6 años. Al 7º año sería libre y se le enviaría, se le daría la libertad con dinero, con algunos animales, en una situación económica estable, como
agradecimiento quizás a ese siervo puede ser, o como la libertad que le estás dando a ese siervo, que no se fuera con las manos vacías. Pero dice la palabra de Dios que si el siervo no quisiera irse, si quisiera seguir con su Señor a partir de ese año de libertad, dice el versículo 17 de Deuteronomio 15, que entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta. Y ese siervo será tu siervo para toda la vida, para siempre. Y lo mismo harás con tu criada. Es fuerte lo que dice ese versículo. Está diciendo que el siervo que se queda con su Señor lo haría por amor. Y que entonces yo tomo un punzón. Una lesna es un punzón de picar hielo. Ese punzón lo llevo a la oreja del esclavo o del siervo contra la puerta. Y ahí lo prenso. Sería muy doloroso. Pero la Biblia me está dando una muestra de lo que hacían en la ley con el siervo que terminaba su tiempo de servidumbre con su Señor. Ahora, yo traigo eso a hoy, a este tiempo. Lo que la palabra de Dios me está indicando es que el servir produce un rompimiento en el siervo. El siervo se hace siervo porque hay un rompimiento, no en la oreja ahora, es en su corazón. Hay un rompimiento, va a causar dolor, hay cosas que van a causar dolor, hay cosas a las que tenemos que renunciar para nosotros hacernos, siervos de nuestro Señor, para rendirnos ante nuestro Señor. Tiene que haber un rompimiento en nuestra vida. Hay cosas que van a doler porque tendremos que renunciar a unas cuantas cosas, pero todo es por amor. Porque el que sirve a Dios lo hace por amor, no por obligación. Es en la impartición del amor de Dios. Esa persona está marcada espiritualmente. Espiritualmente hay una marca sobre esa persona y ahora es siervo por amor. Eso lo dice la palabra. Hay un precio, por lo que me muestra esta lectura bíblica, hay un precio. Aunque el precio mayor ya Jesús lo pagó con su vida por tu vida, hay un precio que nos corresponde a ti y a mí como siervos, y es el del compromiso para santidad, compromiso para apartarnos para nuestro Señor. Eso es lo que nuestro Señor está demandando de sus siervos hoy. Santidad. Y para la santidad tenemos que comprometernos con nuestro Señor, apartarnos para Él. Es tiempo de que te determines por tu Señor. No te resistas más. Él va a arrancar, Él va a cortar lo que tú sueltes. Porque nuestro Señor no te va a obligar. Aquello que voluntariamente tú sueltes, Él lo arranca. Porque Él no lo va a arrancar si tú no lo sueltas. Él no lo va a cortar si tú no lo sueltas. Que nuestro Señor te gobierne. Es clave en nuestras vidas que nuestro Señor nos gobierne y que nosotros seamos sus siervos. Ese siervo del Señor tiene una actitud, y en su actitud, para que el Señor haga, Él le dice al Señor con su actitud: haz en mí, Señor, lo que tú quieres hacer. Y va a impartir a otros
Qué importante es tu disposición para que el Señor haga a través de tu vida. Pero ahí hay tres cosas necesarias. Tres cosas que necesita ese siervo. Lo primero, humildad. Ningún siervo se puede creer más de lo que es un siervo. Ese siervo es humilde. No puede pretender ser más que su Señor. Ese siervo es siervo. Por eso, humildad. Lo segundo, ese siervo debe estar sometido a la autoridad. ¿Quién es la autoridad? Nuestro Señor y Dios. Aunque nuestro Señor pone autoridades en la tierra en las que nosotros debemos someternos, claro que sí. Pero nuestra primera autoridad es nuestro Dios, nuestro Señor. Y por eso yo tengo una vida de oración, tengo lectura bíblica diariamente. Y lo primero en mi vida es mi Señor. Si esas tres cosas no las estás llevando a cabo en tu vida, tú no estás sometido a la autoridad. Aunque estés sometido a un hombre aquí en la tierra, pero si no tienes una vida de oración, si no tienes lectura bíblica diariamente, y si Dios no es primero en tu vida, no estás sometido a la autoridad. Primero Dios, que todo lo demás. Y si usted tiene una vida de oración, una vida de lectura bíblica y una vida donde Dios es primero, todo lo demás se va a dar. Y lo tercero, obediencia a su palabra. Ese siervo es obediente a su palabra. Vive ahí, fuera de ahí, no lo acepta. Fuera de la palabra de Dios, no puedes aceptar nada que te traiga. Todo tiene el filtro de la palabra de Dios para el siervo de nuestro Señor. Tres cosas necesarias en el siervo. En Hechos capítulo 1, Jesús ya va a partir al cielo. Pero Él le dice a los discípulos, esperen aquí, que ya viene la promesa del Espíritu Santo, el otro consolador que estará con ustedes para siempre. Y los discípulos expectantes. Pero antes de nuestro Señor partir, le dice en Hechos 1:7 que hay cosas que no nos corresponden a nosotros. Hay cosas que solamente están para el Padre. Los tiempos y las sazones están en la potestad del Padre. No te corresponden. No nos corresponde a la iglesia. Cuando se habla de los tiempos, y vaya que estos tiempos son difíciles, pero nuestro Señor tiene el control de todo. Usted solamente rinde tu corazón a tu Señor, porque Él tiene el control, aún en estos tiempos tan difíciles. Y las sazones quiere decir en el punto. Sí, en el punto. Dijera alguien que cocina en el sabor. No, va más allá. En el punto como tal, nuestro Dios tiene el control. De nada sirve que hagan muchas cosas si no tienes comunión con Dios y si no es Dios el que hace a través de tu vida. Y ahí está el versículo 8, lo que vendría a nuestras vidas. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y para qué? ¿Para qué recibimos eso? Para ser testigos de nuestro Señor. El poder de Dios que recibimos como un vaso de barro, como lo dice Pablo en 2 Corintios 4:7, recibimos ese poder para ser testigos de Jesucristo, de nuestro Señor y Rey. Tú eres siervo, tú eres un testigo del poder de Dios, del poder de nuestro Señor. Muchos siervos en la palabra,
no tan aventajados como tú. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, David, Job, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. ¿Cuántos de ellos? Pero no conocieron a Cristo. No tuvieron la vida del Espíritu Santo hoy como la tienes tú. Ayer no fue así con ellos. Tú y yo somos aventajados. Como tal vez sí Pedro, Juan, Pablo. Ellos sí. Y nosotros como ellos. ¿Tú estás en esa lista de siervos? ¿Cuántos siervos de Cristo hoy, con el poder del Espíritu Santo en su vida, que le revela a Jesús? Nuestro Dios lo tiene todo. Dios va a seguir siendo Dios, ores o no ores. Ahora, nuestro Dios sí te quiere ayudar, te quiere usar, te ama y por eso te quiere usar. Y por eso Él nos dio al Espíritu Santo. Y es siendo llenos del Espíritu Santo. Nosotros sí lo necesitamos. Y necesitamos ese poder de Dios en nuestras vidas. Claro que sí. Pero ese poder de Dios, que sí lo necesitamos, lo tenemos que anhelar antes de necesitarlo. Lo anhelamos antes de necesitarlo. El poder del Espíritu Santo que nos revela a Jesucristo. Los discípulos en Juan 13 no entendieron completamente lo que Jesús les quiso enseñar con lavarle los pies. Jesús se los dijo en el versículo 7 de Juan 13. Le dijo, lo entenderán después. ¿Sabe cuándo lo entendieron? Cuando el Espíritu Santo vino y les reveló a Jesucristo. Así hoy, el Espíritu Santo te revela a ti y a mí todas las obras de Jesús, de nuestro Señor. Nos revela a nuestro Señor Jesucristo, nos revela el amor del Padre. Está con nosotros su Espíritu y nosotros lo anhelamos. Nosotros lo necesitamos. Haya pues en vosotros el sentir, sí, el mismo sentir que hubo en Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser como Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, y en esa condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios quiere en nosotros la forma de siervo, como hombres, y en esa condición humillados delante de Él, obedientes a su palabra y reflejándolo siempre a nuestro Señor y Dios. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos a ti. Bendito poder de Dios en nuestras vidas. Amado Espíritu Santo que nos enseña, que nos revela toda verdad, que nos instruye, Señor, en cada enseñanza. Poderoso Espíritu Santo de Dios, que trae restauración en la familia, en tu salud, en tu economía. Poder de Dios en la familia en esta hora. Precioso Espíritu Santo que llena nuestras vidas en el nombre de Jesús. Sana, restaura, liberta, salva, poderoso Dios, a cada persona en esta hora. Y revélale, bendito Rey, Señor, toda la enseñanza para un siervo, para glorificar siempre a su Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.